un capítulo mesiánico. El profeta Isaías le va a dar un título a Jesucristo, que tal vez es el título que más sobrecoge, que más impresiona, porque tiene que ver con la tarea de Jesucristo. Acá lo que va a ver el profeta y lo que describe él y el título que le da a Jesús tiene que ver con la función primordial y que está por sobre las otras funciones que hace nuestro Salvador Jesucristo. Isaías 63, verso 1 dice, empieza con una pregunta, dice, ¿quién es este? ¿Quién es esta persona? Este que viene de Edom, de Borsa, con sus vestiduras rojas. Este que es hermoso en su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. O sea, ¿quién me puede definir quién es este? ¿Cómo lo puedo describir? ¿Por qué sus vestiduras son rojas? Esto llama mucho la atención, ¿cierto? ¿Por qué sus vestiduras son rojas? Más adelante va a decir, soy yo el que pisé el lagar y lo pisé solo. Pero aquí le da el título, ¿quién es? Y dice, yo, aquí responde, ¿cierto? Yo, el que hablo en justicia, yo, el que declaro justicia, que mi tarea es declarar justicia, yo, grande para salvar. Y ese es el título que le da el profeta a Jesucristo. Un Salvador grande, un grande para salvar. Hay gente que se destaca en diferentes disciplinas, ¿cierto? Pero acá la Biblia dice que Jesucristo se destaca en su labor de Salvador. Entonces yo pregunto, por dar un ejemplo, cuando alguien es muy bueno haciendo algo, como por ejemplo un colportor, que es la tarea que ustedes se van a dedicar ahora en el verano. Tienen un lugar donde van a ir a colportar, ¿cierto? Valparaíso, se les ha asignado un terreno. Yo me sé hartas historias porque tengo familiares, mi hermana colportó, mi hermano colportó, yo no tuve la valentía para hacerlo, pero admiro a los que colportan. Tengo un amigo personal que ya tiene casi 60 años, tiene 59 años, y ha dedicado 20 años de su vida al colportaje. Vende Biblias, esa es su tarea. Y el tiempo que no se dedica a vender Biblias, predica acerca de Jesucristo en los templos. Y cuando no predica en los templos, predica en las casas. Y cuando no predica en las casas, predica en su casa. Y su vida es eso. Él es un gran colportor, desde mi punto de vista. Entonces yo pregunto, ¿en qué piensa un gran colportor? ¿A qué se dedica un gran colportor? Y hay algunas preguntas, ¿cierto?, que me surgen en relación con esto. ¿Cuánto debe colportar un colportor para ser bueno? ¿A qué se dedica o de qué manera un colportor llega a la gente? Son preguntas que me surgen. Pero cuando hablamos acerca de Jesucristo, uno se pregunta, bueno, si Él es un Salvador, yo podría decir, bueno, ¿en quién piensa un Salvador? ¿En quién creen ustedes que pensaba Jesucristo cuando estaba en esta tierra? ¿En quiénes piensa el Salvador? Me pregunto también respecto a Él, ¿a qué clase de personas salva un Salvador? ¿Cuánto salva? ¿Y cómo hace para salvar? Son preguntas, ¿cierto?, que me surgen en torno a la persona de Jesucristo y en torno a este texto bíblico.
Y saben que cuando hablamos de Cristo, yo quisiera puntualizar algo acá. Muchas veces cuando hablamos de Cristo, se le ha dado mucho énfasis, y está bien, no lo voy a decir que no está mal, pero se le ha dado énfasis a que nosotros debemos tener una relación con Cristo. Me acuerdo mi hermana cuando llegó el colportaje, me dijo, tuvo un tremendo líder de colportaje que me llevó a tener una relación más íntima con Cristo. Yo estaba feliz de ver a mi hermana así. Y decía, ¿cómo me gustaría a mí también? Pero yo quiero decirles, muchachos, que nosotros no tenemos una relación con Cristo. Nosotros tenemos dependencia de Cristo, que es diferente. Porque las relaciones se dan de manera horizontal. Yo tengo una relación con mi esposa y hay momentos en que la relación se tensa y nosotros decidimos, ¿cierto? A veces desvincularnos por un tiempo, no digo separarnos, ¿cierto? Pero un par de horas, ella no me habla, yo sufro, porque hay una relación mutua. Pero cuando hay una relación de dependencia, yo no me puedo desconectar, no puedo dejar de estar conectado porque la vida no me pertenece, porque la espiritualidad no me pertenece. Por eso tenemos dependencia de Cristo. Cristo es el Salvador, yo soy el salvado. Esa es la relación que tenemos con Cristo, una relación de dependencia. Él salva y yo soy el que soy el salvado. Él es el creador, yo soy la criatura. Él es el sustentador, yo soy el sustentado. Él es el proveedor, yo soy el beneficiado. Ese es el vínculo que nosotros tenemos con Dios. No es una relación, cierto, normal, sino es una relación de dependencia, es un vínculo de dependencia. Entonces, habiendo dicho esto, es necesario destacarlo, ¿cierto? Porque, y reforzar, por dar un ejemplo, que cuando tú y yo lleguemos al cielo, nadie va a estar diciendo ya en el cielo, me salvé. Eso no enseña Apocalipsis 15. Nadie llega allá y dice, oye, yo me salvé. Todos vamos a decir, me salvó, me salvó. Y la diferencia, querido joven, no es de una letra. No es de me salvé a me salvó. La diferencia es abismante. Porque Cristo es el Salvador y yo soy el salvado. Porque Cristo es grande para salvar. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior. ¿Qué es lo que hace un colportor que se ha puesto en las manos de Cristo? ¿En quién piensa un colportor que tiene un vínculo con Cristo? ¿Para quién trabaja un colportor? ¿Cuál es el propósito del colportor? ¿Y a quién colporta? ¿Deberíamos discriminar en esto? Yo quisiera hablar acerca de un texto, como les dije, luego de hacer estas preguntas, de un texto que se encuentra en el libro de Mateo, a ver si podemos aclarar estas preguntas en relación a Jesucristo y obviamente sacar algunas lecciones para nuestra vida y para la tarea que nos va a tocar hacer. Y quiero invitarles, ¿cierto? Primero ahí al capítulo 18 del libro de Mateo. Eh, y me llama la atención esta porción de la escritura y yo invito a que ustedes la lean porque es bien potente lo que aquí enseña el escritor, porque Jesucristo se explaya mucho. Yo tengo una Biblia donde aparecen las letras en rojo y si ustedes se dan cuenta, solamente en el verso 21 hay una intervención de otra persona que no sea Cristo. Pero es una de las porciones más grandes de lo que Jesucristo hace. Es una predicación de Cristo y que comienza con un acto bien sencillo. Voy a leer del verso 1 en adelante haciendo algunos énfasis hasta llegar, ¿cierto?,
un poco avanzado al texto. Dice así: en aquella hora vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Mateo 18:1. Hay una pregunta, ¿cierto?, de los discípulos. Venían desde lejos, esta era la conversación recurrente de los discípulos, ¿cierto? ¿Quién es el mayor? Para la naturaleza humana, no hay nada, no hay nada que uno busque con más anhelo que el poder y que ser el mayor. ¿Mm? Ahí Jesucristo en el capítulo 15 del libro de Juan, cuando está hablando acerca del Espíritu Santo, en el verso 17, si no me equivoco, 27, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Saben que el mundo es competitivo. El mundo es competitivo. Y el mundo compite para lograr cosas, para poder llegar primero. La educación, yo trabajo en educación, es una educación competitiva que te enseña a tener los primeros lugares, a buscar, a buscar las mejores posiciones, porque creemos que llegando a las primeras posiciones vamos a llegar a tener paz. Yo no doy la paz que el mundo les da. El mundo te dice: si tú eres primero, cuando llegues arriba, ¿cierto?, vas a tener paz. Cuando lleves el liderazgo en las ventas, tal vez vas a tener paz. Cuando tengas más contactos misioneros, vas a tener paz. Cuando te destaques del resto de los colportores, vas a tener paz. Cuando tú seas el primero, vas a tener paz. Pero Jesucristo te dice: yo no les doy la paz que el mundo ofrece. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Dios no nos pide que ganemos multitudes de personas. Él nos pide: id y predicad, id y entregad el mensaje. El Señor hace el resto. Un gran predicador, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él decía: Señor, aunque no me des nada, si me permites predicar, yo lo tengo todo. Porque lo que hay que tener lleno a veces no es el auditorio, sino hay que tener lleno el púlpito siempre, de donde se entrega la palabra. Y ustedes lo que llevan es la palabra de Dios. Ustedes llevan paz, pero no como el mundo la da, sino llevan la paz de Dios. Pero para poder entregar la paz de Dios, primero tienen que tenerla ustedes. Hay una frase que me gusta mucho de un pastor que admiro, que es el pastor Cancino, y él dice: tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no tienes paz en tu vida, ¿cómo vas a transmitir paz a los demás? Si tú no tienes amor por Cristo en tu vida, ¿cómo vas a transmitir amor a los demás y que otros puedan reconocer el amor de Cristo? Si tú no tienes un Salvador, ¿cómo vas a ofrecer salvación? Mi paz os dejo, mi paz os doy. El ser primero, el ir adelante, no trae paz como Dios la da. Eso pensaban los discípulos. Señor, ¿quién es el primero? ¿Quién va a ser el primero entre nosotros en tu reino, en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Entonces Jesucristo trata de ser bien específico acá y bien claro, y toma un niño, dice la Biblia, ¿cierto? Llama a un niñito, lo pone entre medio de todos y dice: de cierto os digo, si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Generalmente acá se hace la aplicación y dice: bueno, nosotros tenemos que ser inocentes como niños, tenemos que ser bondadosos como los niños, no tenemos que ser rencorosos como los niños. Y empezamos a ver las descripciones de los niños, pero perdemos de escena lo que Jesucristo realmente quiere decir. ¿Y quiénes son los niños en esta historia?
Y esta es una historia revolucionaria porque nos va a mostrar, ¿cierto?, en el fondo quiénes son los niños. El niño acá simplemente va a ser un simbolismo de otra cosa. Si no fueres como este simbolismo, como este niño, paréntesis, los niños no son mejores que nosotros, ni son peores que nosotros. Estamos en la misma condición, con la diferencia que ellos están iniciando esta vida y nosotros vamos más avanzados. John Wesley decía de que el corazón humano es tan depravado que no existe un ser humano que haya pecado tanto como un ser humano puede pecar. Y que el pecado es una semilla en cada corazón que solamente necesita un buen terreno para que esa semilla, ¿cierto?, fertilice y pueda crecer. No hay un ser humano que haya pecado tanto como un ser humano puede llegar a pecar. Todos tenemos el mismo potencial, pero que el sistema, que el medio en el cual vivimos, que las condiciones heredadas nos hacen tomar ciertas características de pecado. Por lo tanto, vuelvo al inicio, lo que tú necesitas, lo que yo necesito y lo que la gente necesita es alguien grande para salvar. Alguien como Cristo. Acá la historia, avanzamos, ¿cierto? Dice, de cierto digo, si no os volviereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, le están preguntando, Señor, ¿quién es el mayor? Y Jesucristo les está diciendo, miren, si quieren recién empezar por entrar, tienen que tener una condición. Y más abajo dice, ¿cierto? Cualquiera pues que se humillare como niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Ahora sí responde su pregunta y dice, mira, el reino de los cielos no funciona en la lógica terrenal. El reino de los cielos, ¿cierto?, funciona en otra lógica. Funciona en la lógica que es el que es menor es mayor, el que se humilla es enaltecido, ¿cierto? El que se hace siervo es exaltado. La Biblia habla de esto mucho. Dice que Jesucristo, siendo igual a Dios, no tuvo esa condición como algo a que aferrarse, sino que no tomando en condición eso se hizo hombre, a semejanza de hombre, y estando en esa semejanza de hombre, no solamente se quedó en esa condición, sino se hizo siervo. Y estando en la condición de siervo, tampoco se quedó en esa condición, sino se hizo obediente. Un siervo obediente, pues no todos los siervos son obedientes. Pero dentro de los siervos obedientes, él se hizo obediente hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, sino la muerte de cruz, que era la peor muerte. Es decir, Jesucristo bajó tan bajo, para que nadie quedara ajeno a su gracia. Para que el más podrido de los pecadores pudiera clamar, Señor, sálvame, y el Señor le ofrece su mano y lo salva. Y querido joven, si tú no sales todos los días con esa convicción a predicar, mejor no salgas. Si no sales con esa convicción a colportar, no vas a cumplir el propósito del Señor. Si yo como profesor no tengo esa convicción, empiezo a ser selectivo. Y no hay cosa peor que un profesor selectivo. Yo recuerdo, tenía 7 años aproximadamente, me encantaba jugar fútbol, me fascinaba jugar fútbol todo el día, y el profesor le tocó hacer una selección de fútbol. Y yo sabía que yo no era malo para jugar fútbol, pero no sé qué tenía conmigo el profesor, que llegó el momento y empezó a seleccionar. Y empezó a nombrar. Salieron los mejores para la pelota, yo sabía, estaban ahí, pero luego yo iba, ahora me toca a mí. No, ahora me toca a mí. No. Y fue descartando y los cupos empezaron a acabarse, quedaba un cupo. Y yo por dentro estaba nerviosísimo porque yo lo único que quería era poder clasificar en la selección del colegio. Iba en cuarto básico. Finalmente quedaron 2 fueras y uno de esos era yo. ¿Mm? Él hizo selección. Fue horrible para mí y nunca más me olvidé de eso. Con el tiempo, gracias a Dios,
participé de otras selecciones, cuando más grande, no me gusta el fútbol. Ahora ya ni juego. Pero Dios no es selectivo. Dios no selecciona. Dios simplemente ofrece, 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 ofrece y ofrece de una manera que llega a ser ofensiva para nosotros. Dios ofrece su salvación de una manera ofensiva para nuestra comprensión. Acá el texto sigue diciendo en el verso 10, vamos a adelantarnos al verso 10, está en el mismo contexto, está hablando acerca de los niños. Luego dice, mira, si ustedes hacen caer a uno de estos pequeñitos, mejor que se amarren una piedra al cuello y se arrojen en lo profundo de la mar. Pero aquí en el verso 10 dice, mira, mirad que no tengáis en poco a uno de estos pequeñitos. Y Jesucristo está ahí con un niñito y le dice, no lo tengas en poco, él también importa. No tengáis en poco a uno de estos pequeñitos. Yo no lo tengo en poco, tú tampoco lo tengáis en poco. Porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre la faz de mi Padre que está en el cielo. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y está con el pequeñito ahí. Y Jesucristo yo me lo imagino diciendo, con el niño acá, ¿cierto? Diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, ¿cierto? Y no tengáis en poco a estos pequeñitos. Y Él es el mayor en el reino de los cielos. Es el mayor, es el más importante. Para mí Él es el más importante. Es un pequeñito, es un niño. Y ahora dice, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y de quién está hablando? Del niño. No sé si me doy a entender. En esta historia, niño es igual a pequeñito y pequeñito es igual a perdido. Qué raro, ¿cierto? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El que está perdido. Porque toda la preocupación se vuelca en ellos. Y saben que ustedes no lo van a entender hasta que sean papás. Cuando uno es padre y por esas circunstancias las vidas te toca tener hijos y algún hijo tiene menos, a ver, está menos capacitado para la vida o tiene alguna problemática, los padres muchas veces dejan el cuidado de los otros hijos para dar mayor cuidado al que más necesita. Y yo no sé cómo tú te sientes en este momento, si te sientes necesitado por Dios, de Dios, pero si te sientes necesitado de Dios, tú eres la preocupación mayor de Él. Si Jesucristo es un gran salvador, de los que más se preocupa es de los más necesitados. Niño es igual a pequeñito, pequeñito es igual a perdido. Y ahora Jesucristo va a contar una historia en relación a esta misma secuencia, y la historia sigue así. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes para buscar a la descarriada? Y ahora seguimos con la asociación. Niño es igual a pequeñito, pequeñito es igual a perdido, perdido es igual a oveja. Porque el ejemplo es en relación a eso. Y oveja es igual a descarriada. Generalmente cuando nosotros escuchamos estas predicaciones, uno dice, bueno, siempre hay ovejas descarriadas en la iglesia. Y tristemente, yo también fui oveja descarriada, pero no voy a hablar de mi experiencia. Tristemente, voy a decir que nosotros como cristianos tendemos a ser súper selectivos y a veces no recibimos a las ovejas descarriadas. El hermanito descarriado ese no nos gusta, ojalá que esté con nosotros, que nos vean con él, porque ese hermanito a veces en la semana no se porta de lo mejor y después el sábado viene acá a la iglesia y no viene, no, ni viene vestido de corbata, ¿cierto? No viene de traje. A veces ese hermanito viene con aro, es incómodo. Yo le digo, yo soy inspector general en el colegio, cuando veo a veces cuando llegan los chicos fuera de horario de clase, vienen con su aro, sus piercing y todo, ay, y me viene todo eso encima y después me acuerdo, no, no debo ser así, porque Jesucristo no es así.
No puedo ser así con el descarriado, porque el más importante en el reino de los cielos es Él, no soy yo. La preocupación mayor de Jesucristo es Él. ¿Mm? Y eso debería ser también en nuestro caso. Pero generalmente nosotros hacemos la aplicación, nosotros somos las 99 que estamos en la iglesia y los descarriados son los que vienen de afuera. Pero déjame decirte que no es así. Porque Pablo dice que no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, los 99 son los que están en el cielo. Los descarriados somos todos. Todos somos descarriados de Dios. Un día un gran predicador conversaba con un joven, ¿cierto? Y le preguntaba, oye, en tu salvación, le dijo, ¿cuántas personas participaron? Estaba en un sermón. Y el joven le respondió y le dijo, bueno, en mi salvación participaron 2 personas. El predicador se quedó extrañado y dijo, no, si tu salvación solamente la construyó Cristo, solamente Cristo participó. Le dijo, no, participamos 2 personas. No, si la salvación pertenece a Dios solamente. Bueno, en la mía participaron 2, dijo. Explícame eso. Bueno, uno fue Dios, el otro fui yo. ¿Y cómo es eso? Yo luché toda mi vida para escapar de Dios. Y Dios luchó toda mi vida para alcanzarme. Y Dios fue más rápido y más fuerte. Y me alcanzó. Esa es la vida de nosotros, queridos jóvenes. Es un continuo querer escapar de Dios. Eso es el ser humano. Escapa de Dios desde el principio. Porque a eso nos lleva el pecado, a escapar de Dios, a escapar, a temerle a Dios, a no querer estar con Dios. El pecado te separa de Dios. Pero ahí está Dios, siempre yendo detrás del pecador, siempre yendo detrás de la oveja perdida, siempre detrás de esa, porque es su mayor preocupación, porque es su pequeñito, porque es su niño, porque es el mayor en el reino de los cielos, es el que más importa. Y eso es lo que nosotros también necesitamos tener en nuestro corazón para poder ir y llegar a otros, ¿cierto? Con el mensaje que Jesucristo quiere que lleguemos. Los 99 justo están en el cielo, el descarriado está aquí en la tierra. Y yo quisiera responder, ¿cierto? Si este Salvador es tan grande para salvar, si Él piensa en el pequeñito, porque en esto piensa, esa es la preocupación de este gran Salvador, el pequeñito, este niño que es el mayor, el más importante. ¿De qué manera salva? ¿De qué manera el buen pastor salva a sus ovejas? Y Jesucristo en el capítulo 10 de Juan dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso hace el buen pastor. Es decir, no es que el pastor salió por los montes y por los collados hasta que encontró a la oveja, la tomó sus ojos. No. El pastor, para poder salvar su oveja, el pastor tuvo que morir. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer. No fue tarea fácil. No fue fácil para el pastor. Chicos, Jesucristo nos invita a hacer sus manos, nos invita a hacer sus pies. La tarea del colportaje tampoco es fácil. Tampoco va a ser fácil. El terreno no va a ser fácil, pero a nadie le va a tocar entregar su vida por esto. ¿En quiénes piensa un Salvador? ¿De qué manera salva? ¿Merece la oveja ser salva? ¿Somos salvos por la calidad de la oveja? ¿O somos salvos por las cualidades del Salvador?
Son las cualidades del Salvador las que salvan. Ese debe ser nuestro mensaje siempre. Tenemos que hablar acerca del Salvador. No somos llamados a hablar acerca de las ovejas. Somos llamados a exaltar al Salvador, no exaltar a la oveja. Es por la calidad del Salvador que somos salvos, no por la calidad de la oveja. Y eso es lo primero que tenemos que entender. ¿De qué manera salva un Salvador? Dando su vida. ¿A quiénes salva? ¿A los pequeñitos? ¿A los niños? ¿A los perdidos? ¿A los descarriados? ¿Quién es la mayor preocupación de un Salvador? Ellos. Y ahora yo te pregunto, ¿somos merecedores de este Salvador? Y yo quiero que pienses en tu vida ahora. Y con esto vamos a concluir. Quiero que pienses en ti. Porque a veces estamos tan ocupados con las cosas que el mundo nos ofrece que no estamos con nosotros mismos porque tenemos miedo de estar con nosotros mismos. Porque cuando empezamos a reconocernos a nosotros mismos nos damos cuenta, ¿cierto?, de los faltos de la imagen de Jesucristo que somos. Y empezamos a tener miedo. Pero cuando sientes este miedo, acuérdate de que tienes un gran Salvador. Y este gran Salvador dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Nadie las arrebata de mi mano. Nadie. En el Génesis, cuando el diablo se atrevió a arrebatarle sus ovejas al buen pastor, el buen pastor lo buscó, dice el libro del Génesis en capítulo 3, y lo encontró. Y lo quedó mirando y le dijo de la siguiente manera, de la simiente de esta mujer va a venir un ungido. Tú le herirás en el calcañar, pero él te herirá la cabeza. Tristemente la traducción pierde todo el poder, porque en realidad lo que le está diciendo cuando le dice, él le herirá la cabeza, en el original le dice, y él te aplastará la cabeza. Él te destruirá, te molerá la cabeza. Y yo quiero que ustedes se imaginen la imagen como un papá que le raptaron a sus hijos y tuvo la oportunidad, ¿cierto?, de contactarse tal vez por teléfono con la persona que le raptó los hijos. Y cuando le habló, le dijo, mira, tú tienes a mis hijos y yo los voy a recuperar. Y cuando los recupere y cuando te encuentres, te voy a moler la cabeza. Eso era lo que Dios le estaba diciendo al diablo. Cuando te encuentres conmigo, cuando tengas que luchar conmigo, yo te voy a moler la cabeza, porque tú me arrebataste lo que más valoro. Me arrebataste a mis hijos. Chicos, ustedes no van a entender el amor de un padre por un hijo hasta que no sean padres. Y un padre está dispuesto a hacer todo por un hijo. Los hijos para un padre son intocables. Un padre, ¿cierto?, se sacrifica durante toda la vida por su hijo y está dispuesto a darlo todo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Ese es el gran Salvador que tú y yo tenemos. Ese es el Salvador en que tú y yo tenemos que confiar y ese es el Salvador que tú y yo tenemos que predicar. Espero que Dios te bendiga esta tarde, que Dios te guarde y que tengas plena confianza en Jesucristo
que es grande para salvar. El Señor te bendiga. Gracias, Felipe. No, gracias a usted, profesor, por darse el tiempo, por estar con nosotros, de verdad. Y gracias por recordarnos esto tan importante, ¿no? De mirar a un Salvador que está, cierto, ahí para nosotros, que es grande y está para salvarnos, ¿no? Siempre considerar eso, que nosotros somos pequeños y que tenemos que ir también a apoyar a aquellos que también lo necesitan. Así que muchas gracias, ¿cierto? Y en nombre de todos los colportores que están aquí, en Zoom o por Facebook, gracias por acompañarnos, profesor Rodrigo. Muchas gracias, Felipe. ¿Sí? Y le queremos también pedir el favor, si puede orar también por nosotros, por la campaña Pioneros de Fe, y despedirnos en oración para poder recibir el Santo Día del Señor. ¿Sí? Y antes de terminar, voy a leer algunos pensamientos para que los lleven. Es un regalo para ustedes, ¿ya? El gran predicador escocés John Knox, ya que me pediste hablar un poco de historia, él le dijo a Dios en oración: dame Escocia o muero. Esa era su oración. Mira, si tú no me das Escocia, Dios, quítame la vida. Como Moisés, cuando le dijo: Señor, si tú vas a permitir que este pueblo se pierda, ráeme del libro de la vida. Hombres con compromiso misionero. John Wesley: el mundo en mi parroquia. Querido colportor, el mundo puede ser tu terreno de colportaje. Wilfield, compañero de John Wesley: dame las almas o toma la mía, Señor. Pablo sentía una profunda deuda para con Cristo. Si tienes un gran Salvador, puedes invitar a otros también a través del medio del colportaje, y esta puede ser tu herramienta, puede ser la forma en que el Señor te va a utilizar para llegar a otros. Y mientras salvas a otros, el más beneficiado eres tú, porque en ese momento que lo estás siendo objeto, podríamos decir, o herramienta en las manos del alfarero, del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra y del gran pastor de las ovejas. Pensando esto, vamos a orar. Querido Padre que moras en la altura de los cielos y en todo lugar, humildemente acudimos a tu presencia, Señor, y lo hacemos con plena confianza, Padre Celestial, porque tú dices en el libro de Hebreos que es abierto un camino que es mucho más amplio, un camino, Señor, que es fácil, un camino que nos permite llegar directamente a ti, y ese camino se llama Jesucristo. Fue a través de Jesucristo y de solo la persona de Jesucristo que se ha abierto un camino nuevo hacia ti, Señor, para que seres humanos pecadores e indignos como nosotros puedan ser considerados de un valor más alto que la perla más maravillosa del universo, más alto, Señor, y más grande que todos los ángeles del cielo y los mundos no caídos, porque el valor que tú nos has asignado es el valor de Cristo, tu Hijo amado. Por lo tanto, Señor, que nadie se sienta menoscabado. Permite, Señor, que si alguien tiene problemas de autoestima, que pueda entender y que pueda reclamar por la fe, Señor, esta linda promesa de ser llamados tus hijos y de considerarnos como tales, no porque lo merezcamos ni porque tengamos, Señor, la condición para hacerlo, sino porque tú eres un Dios realmente bueno, que nos ama, Señor, y lo has dado todo para salvarnos. Ayúdanos a perseverar en esta fe, y te pido en forma muy particular, Padre, y te pedimos también que tú puedas bendecir desde ya la campaña de los muchachos, de la manera que tengan que realizarla, Padre Celestial, capacítalos para hacerlo, intrúyelos, Padre Eterno, pero sobre todas las cosas, dale la convicción de que ellos llevan el Evangelio de Dios para las personas que perecen, que puedan predicar a tiempo y fuera de tiempo, que puedan predicar, Señor, de Cristo y solo de Cristo, y que los libros, Señor, y este medio
sea solamente el instrumento para que personas puedan conocer de Jesús. Dale la victoria a estos muchachos, por favor, Señor, te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Muchas gracias, profesor, ¿cierto? Le damos, ¿cierto? Un saludo, los saludamos, ¿cierto? Le mandamos un abrazo y también le damos, ¿cierto? Un abrazo, ¿cierto? Y un cariñoso saludo a todos los chicos que nos acompañaron el día de hoy. Así que, Sol, Carlos, Pablo, Angie, Fran, la Leti también desde Facebook. Que Dios los bendiga, que pasen un muy lindo sábado, que Dios los bendiga. Así que les mando para todos un abrazo y nos vemos. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos. Chao, chao. Que Dios les bendiga. Chao, chao.